quiero recordar, como hago siempre, pues que estamos en los encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL, que realizamos gracias a nuestro alumnado de los másteres de posgrado que realizamos en estos momentos. Estas tertulias vienen preparadas por ellas, gestionadas y elegidos los temas por ellas. Y nada, que vamos a tener hoy 2 sesiones, entonces avisar que las grabamos para luego subirlas a YouTube, que ya aprovecho para recomendar a todo el mundo que se pase por el canal, que tenemos un montón de tertulias pasadas, de años pasados también, tenemos cientos ahí. Y solamente con el aviso de que si alguien no quiere aparecer en redes y no quiere que sea subpublicada su imagen, sencillamente con tener la cámara apagada pues será suficiente. Y hecho el aviso de cortesía de siempre, pues nada, vamos a comenzar hoy con Paula, que nos trae un tema sobre prostitución, entendiendo la prostitución, si no recuerdo mal. Y Paula, pues todo el tiempo es tuyo, no te agobies mucho con el tiempo, ¿vale? Ya lo iremos manejando. Sí te diría que establezcas un poco la normativa, si quieres que interrumpan, si prefieres que lo dejen para el final, en micrófono abierto, levantar la mano, un poco como tú lo prefieras, ¿vale? Y así que nada, todo tuyo. Estamos aquí para ti. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes, yo soy Paula y bueno, el año pasado acabé la carrera de psicología y decidí empezar este máster para poder formarme y poder aprender un poco más de lo que creo que es un tema un poco tabú. Así que nada, ahora os compartiré pantalla, ¿vale? Y eh, como ha dicho él, vamos a hablar un poco de la prostitución, ¿vale? Así que ahora os lo comparto. Entonces, si os parece bien, como creo que es un tema que puede generar un poco de... Bueno, para poder hablar entre todos, si os parece bien, podemos hacerlo al final, ¿vale? Que yo también, bueno, pues también al final damos un poco nuestra opinión y ya está. He cambiado un poco el título, como podéis ver, porque creo que al final la palabra entender no era muy adecuada, así que lo he cambiado por hablemos de la prostitución y pues eso, para charlar un ratito entre nosotras. En primer lugar, os explicaré un poco el índice que he creado, ¿vale? Para poder llevarlo. Y en primer lugar, hablaré de la genealogía de la prostitución, un poquito la historia, de dónde proviene y por qué a día de hoy es como es. En segundo lugar, hablaré un poco del debate que existe en los feminismos, porque como ya sabemos, existe la posición abolicionista y la posición pro prostitución. El tercer punto, hablaré sobre la legislación de la prostitución y la ley que está en tránsito actualmente en España. El cuarto punto se llama voces propias y como bien dice, hablaré desde la voz de una mujer que ejerce la prostitución a través de una de las lecturas que estaba disponible en el campus. Y finalmente hablaré de la importancia del género, de la perspectiva de género, porque creo que no es concebible un análisis de la prostitución sin perspectiva de género. Así que allá voy. Normalmente cuando se hace un análisis del feminismo, cualquiera de las posturas que dé su opinión, se obvia un poco la historicidad, ¿no? El contexto histórico. Entonces, para entender un poco la prostitución, he decidido empezar por aquí. Como podemos ver, la Edad Media es el inicio, la modernidad es el inicio en que el Estado empieza a interesarse un poco por la prostitución, ¿no? Entonces, para esto tenemos que saber que la prostitución se halla en un sistema patriarcal. ¿Qué es un sistema patriarcal? Pues el patriarcado es el sistema de opresión más antiguo que existe. Entonces, entendiendo y analizando estas relaciones jerárquicas que se crean en esta sociedad, podremos entender cuál es la posición de la mujer y, por lo tanto, cuál es la posición de la prostitución. Como vemos aquí, hay como dos vertientes, ¿no? En primer lugar está Foucault, que para Foucault, él dice que la prostitución empieza a ser un tema de Estado cuando el Estado se da cuenta de que es una mano de obra, ¿no? que tiene un potencial económico y quiere lucrarse de él. En cambio, María Jesús Fernández Ollero lo que dice es que el Estado
se empieza a interesar por la prostitución en la Edad Media, pero no por la llegada del capitalismo, sino por un control de la salud pública. A continuación, en esta tabla, bueno, he decidido crear esta tabla para que sea un poco más ameno, pero me gustaría explicar un poco las diferentes franjas históricas y los diferentes estudios que se hicieron en cada franja y, por lo tanto, la concepción que se tenía de la prostitución en cada época. En la Edad Media, como hemos dicho, según el enfoque de María Jesús Fernández Ollero, se realizan estudios epidemiológicos y de salud pública, por lo que se da una imagen de la prostitución, de las personas que ejercen la prostitución, como una persona peligrosa o contagiosa. En los años 50 o 60 se empiezan a hacer estudios que están relacionando la prostitución con la psicología, con la psicopatología, por lo que se da a entender que la persona que está ejerciendo la prostitución tiene una conducta de desviación o de enferma mental. En los años 60 o 70 se empiezan a investigar un poco las causas de la prostitución, por lo que se da una imagen de estas personas como si fueran pobres, marginales, débiles. Entre los años 70 y 80 se estudia la prostitución como un fenómeno que existe en las sociedades de Occidente, por lo que se las visibiliza como personas que son esclavas o víctimas. En los años 80 se vuelven a hacer estudios, en este caso relacionando la prostitución con el VIH, por lo que se da una imagen de toxicómanas, de personas contagiosas. En los años 90 se realizan dos tipos de estudio, la prostitución relacionada con la inmigración y la prostitución relacionándola con la trata de personas. ¿Qué se da? Pues en este caso estos estudios lo que tienen es una mirada colonial, la trata de personas pobres e ilegales. Actualmente lo que se está intentando estudiar y analizar son las condiciones de vida personal y la calidad de vida de estas mujeres. Como podemos ver, lo que se hace al final, después de tantos estudios y al dar tantas diferentes concepciones de la prostitución, lo que hace es crear un estigma hacia estas personas. Actualmente estamos hablando de un concepto muy estigmatizado y que no estigmatiza de la misma manera, es decir, cuanto menos normativa sea la persona que está ejerciendo la prostitución, más estigma recaerá sobre ella por parte de la sociedad. Vale, en segundo lugar, pues hablaremos del debate que existe en los feminismos, ¿no? Del análisis de la prostitución en el siglo XXI. Existen dos vertientes que no son excluyentes entre ellas, es decir, podemos hablar de estas dos vertientes, pero una incluye a la otra. La vertiente constructivista lo que pretende es entender la prostitución, pero a través de la intersección. Entonces, entenderemos la prostitución a través de las siguientes variables, que son la clase, la raza y el género. En cambio, la aproximación feminista, aparte de incluir la interseccionalidad de la aproximación constructivista, incluye dos vertientes dentro de esta, que son, como he dicho antes, la abolicionista y la pro-prostitución. Entonces, más adelante lo que haremos será hablar de la divergencia, en qué divergen estas dos vertientes, que son en el consentimiento, en el trabajo sexual versus la violencia de género y en la sexualidad como un método, en la sexualidad relacionada con la moralidad. Previamente a meternos de lleno en esta divergencia, lo que voy a hacer es hablar un poco de la legislación y de la regulación que puede haber en los diferentes estados de la prostitución. Como vemos aquí, están las siguientes formas: el prohibicionismo, la despenalización reglamentista, la laboralización, el abolicionismo y la alegalidad. El prohibicionismo lo que pretende es marcar una prohibición, es decir, será multada la mujer que ejerza la prostitución y la persona que la ofrezca. En ningún caso será penalizada la persona que la demande. En el caso de la despenalización reglamentista,
se permite ejercer la prostitución siempre y cuando se sepa el dónde, el cuándo y el cómo. Además, a estas mujeres también se les hace un control de salud. En el caso de un estado de laboralización, a estas personas, aparte de hacerles controles de salud, lo que también se les hará es darle los beneficios de la seguridad social, es decir, como si fueran unas trabajadoras más. En un estado abolicionista, lo que se pretende es eliminar la prostitución, es decir, se penalizará a aquellas personas que ofrezcan locales para la prostitución y también se multará a aquellas personas que demanden la prostitución. En ningún caso se penalizará a las personas que la ejerzan. Al contrario, se les ayudará y se las protegerá. Incluso se les podrá dar incentivos para poder tener otra inserción laboral. Y finalmente la legalidad. La legalidad es lo que actualmente se rige aquí en España y significa que no hay ninguna ley que lo regule, por lo que significa que no será multada, esa persona no tiene ni derechos ni deberes, lo único que sí que está penalizado es el proxenetismo. En esta diapositiva lo que quería hacer ver es la imagen que se da de la persona que es prostituida en cada tipo de estado según la reglamentación que haya, ¿no? Entonces, en el caso de un estado prohibicionista, se da una imagen de la mujer que es prostituida como una delincuente. ¿Por qué? Pues porque al final es ella quien recibe la penalización y en ningún caso es la persona que demanda que esta persona sea prostituida. El reglamentista las hace ver como una transmisora de riesgo. ¿Por qué? Pues porque al final el hecho de tener que pasar por ciertos controles de salud solo a ellas es una estigmatización, de la misma manera que tiene el estado de la laboralización. También se tiene que hacer unos controles de salud y la querrán ver como una trabajadora más, aunque yo creo que será un poco complicado por el estigma que eso conlleva. En el estado abolicionista lo que da a entender es que es una víctima de violencia de género, de manera que no se le penaliza y, como hemos dicho antes, se le dará otras opciones de inserción laboral. Y finalmente, la legalidad se da una imagen de esta persona como excluida de la ciudadanía, ya que al no tener ni deberes ni derechos, vive en un estado de legalidad, se encuentra aislada de la sociedad. En España, como he dicho antes, es un estado alegal respecto a la prostitución. Sé que actualmente, estos últimos meses, se está abriendo un camino nuevo, se quiere hacer una reforma en el Código Penal, concretamente en el artículo 187, lo que permitirá esta reforma será multar a las personas que se lucren de estos locales de prostitución, así como las personas que la consuman. Al ser un estado abolicionista, en ningún caso se va a sancionar a la persona que está prostituida. Y ahora sí, ahora que ya sabemos las diferentes regulaciones que puede haber en los estados, vamos a hablar de esas divergencias que hay dentro del feminismo, ¿no? El abolicionismo y la proprostitución. Lo primero que aparece aquí es el consentimiento. Vale, ¿por qué divergen en el consentimiento? Pues al final porque se tienen diferentes concepciones de qué es el consentimiento. El colectivo de feministas abolicionistas entiende que el consentimiento dentro de la prostitución no existe. Es decir, el consentimiento solo existe cuando una persona puede elegir entre algunas opciones. Si esa persona no tiene otras opciones, no puede haber consentimiento. Dentro del abolicionismo están aquellas personas que opinan que sí, que hay consentimiento, pero en el caso que haya consentimiento no estaríamos hablando de prostitución. Por lo tanto, llegamos al mismo punto que antes. Entonces, según las abolicionistas, el consentimiento no tiene cabida en la prostitución.
Por otro lado, las feministas pro prostitución afirman que sí, que existe consentimiento y que si no lo hubiera se estaría hablando de trata con fines de explotación sexual. Entonces, por parte de las personas pro prostitución opinan que el hecho de pensar y de decir que no existe consentimiento en la prostitución es un hecho un poco colonial y clasista y que es un hecho de opresión hacia las demás mujeres, el decir que no hay consentimiento en la prostitución. Ese es el primer punto de divergencia. El segundo punto en el que divergen es la violencia de género versus el trabajo sexual. Aquí yo creo que tiene mucha importancia el uso del lenguaje, ¿no? Entonces, por una parte, el movimiento abolicionista nombra a las mujeres que ejercen la prostitución mujeres en situación de prostitución o mujeres prostituidas. Y nombra tanto a quienes se lucran como a quienes demandan la prostitución, personas prostituyentes o prostituidores. Utilizan esta terminología tanto para la persona que la ofrece como para quien la demanda, porque se da por hecho que si no existiera demanda no habría oferta y al revés también. Entonces, eso, están un poco están en contra de la regularización porque el hecho de regular sería regular la violencia contra las mujeres. Y que al final se seguirían perpetuando un poco los estereotipos de género, ¿no? Al final se perpetúa el hecho de que el rol masculino debe ser saciado de sexualidad y las mujeres estamos al servicio de esta. En cambio, el movimiento pro prostitución lo que pretende es nombrar a la prostitución como un trabajo sexual. Es decir, sería un trabajo más y nombraría a las personas que la demandan clientes. En este caso no se dice nada de quién la ofrece. Vale, sí, y en este mismo enfoque creo que lo que se quiere dar un poco a entender, ¿no?, desde el movimiento pro prostitución es que al final el hecho de vivir en una sociedad capitalista, todos los trabajos son esclavos, ¿no? El hecho de tú dar una mano de obra y que haya otra persona arriba que se lucre de ti es un trabajo esclavo, ¿no? Entonces, creo que por esta razón lo que pretende hacer es equiparar el trabajo de una cajera de supermercado al de la prostitución. Y finalmente, la moralidad, ¿no? El hecho de utilizar la sexualidad como herramienta de trabajo. El movimiento abolicionista habla sobre esto, ¿no?, sobre la moralidad. Y es que al final la sexualidad es una herramienta que pueden utilizar los hombres contra las mujeres en una situación de conflicto. Por lo tanto, la sexualidad no es un hecho que sea neutral. Entonces no podemos equiparar el trabajo sexual, no podemos equiparar la prostitución a un trabajo de cajera o de banquera o de banquera. Entonces, las abolicionistas creen que el hecho de obviar que la sexualidad no es algo neutral, lo que hace es aumentar la cosificación y la mercantilización del cuerpo de la mujer. Por otra parte, el sector pro prostitución lo que pretende es esto, ¿no?, que la persona prostituida se empodere y que el hecho de que su cuerpo sea su lugar de trabajo hará que se pierda la culpa sobre el propio cuerpo. Entonces, lo que dicen es que a través de perder la culpa y del empoderamiento, no se podrá utilizar la violación como un arma de guerra. Para ellas, que se niegue el uso de la corporalidad para trabajar es una actuación machista y xenófoba. Vale, en el cuarto punto, aquí en las voces propias, lo que hice, me leí la lectura del campus que se llama Ninguna mujer nace para puta. Y bueno, es una lectura que
es una conversación entre una chica lesbiana y una prostituta. Son diferentes capítulos y a mí me gustaría hablar de uno en concreto porque va un poco pues, en la línea de lo que me gustaría hablar en el siguiente punto. Entonces, he decidido hablar del capítulo que se llama Yo soy mala madre. Decidí también hacer un poco este punto porque creo que mucha gente da su opinión, las redes sociales están llenas de información, de opiniones, pero creo que falta un poco de mirada autocrítica y de ver qué dicen las personas que están ahí realmente. Entonces, en este capítulo lo que se explica un poco es que al final una madre que está criando a sus hijos en un entorno de prostitución tiene dos opciones, decírselo o no decírselo. Las mujeres que optan por decírselo sienten, que lo he puesto aquí en color azul, creo que es una frase que, bueno, me puso un poco la piel de gallina, miedo a ver y a pronunciar la realidad. Es una mujer que le costó, bueno, que al final creo que si nos pusiéramos en su piel a todas se nos haría un poco complicado el hecho de decir la realidad a tus hijos, ¿no? En cambio, otras personas optan por mantener a sus hijos e hijas en una burbuja y no contarles la realidad. Al final puede ser un poco complicado también porque si esa mujer está criando a sus hijos e hijas en ese ambiente de prostitución, tarde o temprano van a tener que saber la realidad, ¿no? Entonces, hablando un poco de la maternidad, también se me vino a la cabeza qué pasa con la paternidad, ¿no? En la prostitución. Y en esta misma lectura también habla que a veces es el propio padre de esos niños el que prostituye a la madre, ¿no? Entonces, en vez de dar una imagen de mal padre, lo que se acaba dando es una imagen de mala madre porque es esta la que no puede estar pendiente de los hijos. Igualmente, también existe la posibilidad de que una madre que tenga a sus hijos en su país, sea víctima de trata y la lleven a otro país, teniendo que abandonar a sus hijos. En este caso, esa persona, la mujer, cuando logra algo de dinero se lo envía a sus hijos, pero en este caso será el padre el que se quede con ellos. Entonces, claro, en mi caso yo pienso, jolín, pues qué mal padre, pobre mujer, ¿no? Pues no es así. Para las familias es el padre, el buen hombre, el que se queda con los niños y la mujer es mala madre porque los está abandonando. Entonces, creo que al final esto es un poco una situación que pasa bastante aquí en esta sociedad que vivimos, ya que la madre puede ser mala madre, pero el padre a veces no es mal padre, ¿no? ¿Qué significa ser mal padre? Entonces, esto me ha tenido un poco una reflexión porque, claro, y si en vez de la relación entre maternidad y prostitución estuviéramos hablando de maternidad y paternidad, ¿qué diferencia hay en esos roles, ¿no? Al final, ¿es una distinción solo de género o realmente son diferentes roles, ¿no? El que tiene la madre del padre? Entonces, también me gustaría hablar de esto, pero si no, igual me alargo un poco y continuaré un poco con esta lectura, ¿vale? Os leeré este fragmento que me parece que es así como acaba el capítulo y me parece muy importante, pues eso, ¿no? Para poder ponernos en los ojos de la otra persona. Siempre insisto a mis compañeras, hay que sacarse esa careta y hay que llorar, porque la única forma de sacar toda la mierda que nos ha echado la prostitución adentro es también sacarnos la careta de fuertes. Otra cosa que hace la prostitución en tu maternidad es bloquear tus sentimientos. Como no puedes demostrar sentimientos porque todo es abuso, la madre se hace tan fría, tan distante, que después no puede expresar sus sentimientos. Y eso es tremendo. Esa relación de madre a hijos en la cual no puedes demostrar ese amor silencioso también es muy doloroso en las madres. Y en los hijos, de una u otra manera, están pidiendo que lo diga, pero no lo puedes decir fuerte.
Y finalmente, bueno, he querido hablar concretamente en este capítulo para poder utilizar aquí la importancia de la perspectiva de género cuando se está analizando la prostitución, ¿vale? Creo que no es concebible un análisis de la prostitución sin perspectiva de género porque creo que al final en esta investigación habría un sesgo muy grande. Desde que, como he dicho al principio, desde que hablamos del término de prostitución, sabemos que es la mujer la persona que se está prostituyendo y hablamos de hombres cuando decimos que son personas que se lucran y que demandan la prostitución. Entonces, ¿por qué la mayor parte de las personas que están destinadas al mercado de la prostitución son mujeres y no son hombres? ¿Cómo es posible que los hombres obtengan placer de personas que están claramente en una situación de vulnerabilidad? Entonces, para poder hablar un poco aquí, lo que voy a hacer es analizar algunas de las justificaciones que utilizan desde el colectivo pro prostitución para defenderla. Entonces, como he hablado previamente, el lenguaje es determinante para dar a conocer o para invisibilizar algo, ¿no? Si yo nombro algo, es algo que existe. Si dejo de nombrar algo, ese algo no tiene por qué dejar de existir, simplemente lo estoy invisibilizando. Entonces, el colectivo pro prostitución pretende utilizar el término trabajo sexual. ¿Y qué problema puede suponer esto para hacer un análisis con perspectiva de género? Pues que envía un mensaje claro a la sociedad de que el trabajo sexual es algo neutro y que no hay distinción entre géneros. Creo que esto sería un grave error porque sabemos los diferentes papeles que tiene el género en la prostitución. Otra cuestión importante es que gran parte de las mujeres rechazan la idea de que haya un mercado de prostitución de hombres. No por falta de dinero, no por falta de poder, sino porque no encuentran el placer en tener relaciones sexuales con alguien que se encuentra en una situación de clara vulnerabilidad. Y finalmente, otras de las justificaciones que utilizan la prostitución es que no se le puede negar a una mujer a utilizar su cuerpo para el trabajo. Simplemente creo que con esta afirmación queda claro la falta de perspectiva de género que hay, ¿no? Porque creo que el hecho de decirle esto a un hombre sería absurdo y lo que se hace con esta afirmación es erotizar y sexualizar los cuerpos de las mujeres, que ya sabemos que es algo que está arraigado en esta sociedad, pero con esta afirmación lo único que hacemos es seguir perpetuando estos estereotipos y, por lo tanto, seguir perpetuando la violencia de género. Y finalmente hubiese hecho un apartado de conclusiones, pero creo que más que conclusiones es una reflexión, porque, bueno, como he dicho al principio, yo tenía una opinión muy clara desde hace años, pero claro, cuando decidí hacer este tema dije, ¿por qué tengo yo esta opinión? O sea, ¿por qué no sé cómo había creado esa opinión, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es informarnos, darnos cuenta de si la opinión que tenemos está fundamentada, si tiene sentido y si tiene coherencia. Y también añadir que es necesario escuchar a las compañeras que están ahí fuera porque creo que no se puede hacer una ley ni se pueden hacer reformas sin escucharlas a ellas primero. Y hasta aquí la información. Muchas gracias por escucharme.